Buen día a todos. Muchas gracias a SILACO y a la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología por la invitación y un saludo cordial a mis amigos ecuatorianos y demás presentes en este curso precongreso. El objetivo de la charla es un poco hablar sobre el tiempo recomendado y algunos de los abordajes quirúrgicos para realizar estas descompresiones quirúrgicas en aquellas metástasis que den algún tipo de sintomatología por compresión medular o radicular también. El año pasado, en el informe de la asociación que controla el cáncer, se vio que hubo 20 millones de nuevos casos de cáncer en el año. Y se estima que el del 40 al 70% de estos pacientes durante el curso de su enfermedad en algún momento van a desarrollar una metástasis vertebral. Esto no quiere decir que la metástasis vertebral vaya a ser sintomática, y muchas veces ni siquiera requieren un tratamiento efectivo, pero si tomamos el 40%, son 6 millones de pacientes con metástasis nuevos por año, y de estos el 5 al 10% puede debutar con un síndrome de compresión medular agudo, o sea que estamos hablando de un caudal bastante alto de pacientes que podemos llegar a ver en nuestros servicios o en nuestros hospitales. Se sabe que hay 3 pilares fundamentales para tratar las metástasis espinales, que es la radioterapia, el tratamiento sistémico y la cirugía. Y como bien expuso Álvaro en la charla anterior, hoy contamos con este framework de tratamiento que nos ayuda mucho para brindar la mejor respuesta terapéutica para estos pacientes, combinando un abordaje multidisciplinario, en donde no solamente estamos involucrados los cirujanos espinales, sino también los oncólogos, clínicos, paliativistas, que nos dicen qué paciente, cuándo operar, si es mejor operar o no. Dentro de esta forma o este marco para tratar el paciente hay 2 variables que son independientes del tratamiento quirúrgico, que quiere decir que si están, el paciente debería ser operado. El primero es el grado de compresión medular, muchos las conocen como la clasificación de Bilski, y acá en aquellos pacientes que tienen una compresión alta, o sea un Bilski 2 o un Bilski 3, deberían ser descomprimidos quirúrgicamente, con la excepción de estas 3 variables tumorales, como es el mieloma, el linfoma y el seminoma, que responden muy bien y rápidamente, disminuyendo el volumen de la lesión con tratamientos sistémicos como por ejemplo la quimioterapia. La segunda variable independiente de cirugía es la inestabilidad provocada por una metástasis vertebral. Si un paciente está inestable, no importa qué tipo de quimioterapia o tratamiento sistémico o de rayos le hagamos, nosotros no vamos a solucionar su inestabilidad y requiere algún procedimiento quirúrgico que lo estabilice. O inclusive algunas de las terapéuticas neoadyuvantes, como la radioterapia, que podrían inducir a fracturas, y a veces uno hace un tratamiento medio preventivo también para impedir que el paciente se inestabilice con alguno de los tratamientos, ya sean radiantes como por ejemplo gestos descompresivos. Entonces quiero que tengan en mente estas 2 variables porque son, como llamamos, variables independientes de indicación quirúrgica. En el año 2016 el grupo de Cleveland hizo una revisión sistemática sobre la utilidad de la descompresión quirúrgica para metástasis espinales y determinó que sirve, que presenta una mejoría significativa en la función neurológica si la realizamos, que los pacientes que tengan un Karnofsky más de 80, o sea que estén mejor, van a vivir más, pero que el tipo de tratamiento que nosotros utilicemos no se asocia con la tasa de control local de la enfermedad. Esto quiere decir que no importa si yo saco toda la metástasis o saco una parte de la metástasis, esto no va a influir en cuánto vive un paciente. Por lo tanto, el objetivo de nuestra descompresión debe ser ese, debe ser descomprimir la médula para mejorar, o por lo menos para detener el deterioro neurológico, o la raíz nerviosa, por ejemplo, si el paciente tuviese dolor. El objetivo no es sacar toda la lesión, sino realizar una descompresión efectiva, a veces inclusive para realizar algún tipo de tratamiento radiante, como puede ser cirugía estereotáxica, en el caso, por ejemplo, que tengamos una metástasis espinal única. Tampoco ninguno de los estudios en esta revisión sintomática reportaron que la urgencia quirúrgica tenga algún efecto sobre la sobrevida, o sea que tampoco importa si yo lo opero antes o después al paciente, este paciente va a vivir lo mismo. Lo que sí importa con la descompresión y con el timing es cómo va a vivir el paciente. No es lo mismo vivir o cursar la enfermedad oncológica
con esfínteres, parapléjico o paraparético. También una de las conclusiones significativas es que la complicación más frecuente es la infección de la herida y la dehiscencia. Y sobre todo la dehiscencia es algo a tener en cuenta porque en las cirugías o en los gestos quirúrgicos que nosotros vamos a emplear para descomprimir, no es lo mismo una cicatriz grande que una cicatriz pequeña, en términos de curación de esa cicatriz. Sabemos que la mayoría de estos pacientes después va a ir para algún tipo de tratamiento radiante, y que el tratamiento radiante, si es que la cicatriz no ha cerrado correctamente, o si no se cura, o el paciente tiene pocas proteínas, se puede llegar a abrir. Entonces, no es lo mismo hacer una cirugía convencional a una cirugía mínimamente invasiva para lograr la descompresión, en donde la cicatriz y la incisión quirúrgica es mucho más pequeña, se cura más rápido y un paciente puede continuar con el tratamiento radiante, en el caso de una cirugía mínimamente invasiva, probablemente a la semana, versus el mes que, por ejemplo, tiene que esperar si hacemos una instrumentación de 2 o 3 o 4 niveles. Con respecto al timing, en el 2013, el grupo del Reino Unido determinó que había una mejoría estadísticamente significativa si operábamos a los pacientes antes de las 48 horas. Ahora, como en una de las limitantes de su estudio, fue que el tiempo de inicio de los síntomas era proporcionado por los pacientes, o sea, eran los pacientes quienes determinaban cuándo habían iniciado sus síntomas, y esto era algo en donde uno tenía que confiar en el paciente. Y con el tiempo hay varios reportes que fueron documentando que el paciente llegaba a quirófano un poco más tarde, en realidad no era antes de las 48 horas, o era muy difícil, ya que el paciente al principio podía confundir los síntomas de inicio de una metástasis vertebral. Por ejemplo, el dolor era algo que no le llamaba mucho la atención, después veía al médico de cabecera, al oncólogo, empezaba los estudios dentro del hospital, se hacía resonancia, tomografía, y había una demora entre el inicio de los síntomas que era más cercana a la semana y no a los 2 días. Entonces hay una publicación reciente de un grupo de China en donde el doctor Cui determinó que esta mejoría neurológica inclusive se puede lograr de una forma significativa si uno opera a los pacientes antes de los 7 días. O sea que este timing se corrió un poco más, y el resumen entre los dos estudios es que al paciente hay que operarlo cuanto antes mejor, pero tampoco el deadline de las 48 horas es una limitante, sino si nosotros tenemos un paciente que no está quemando etapas rápidamente y que está por ahí estable con corticoides, podemos esperar un poco más hasta tener las herramientas necesarias para realizar la cirugía más efectiva en este paciente. Y ahí me gustaría llevar la charla a plantearla en escenarios posibles, teniendo en cuenta que en Latinoamérica, en Argentina, en Ecuador, no es lo mismo la tecnología que uno cuenta para hacer estudios, para tratar de diagnosticar, y tampoco para operar a un paciente. En el escenario 1 es el escenario más sencillo o el más fácil, donde nosotros ya sabemos cuál es el origen de la metástasis y es un paciente que está estable. En este caso, obviamente, dependiendo de la localización de la metástasis, lo que podemos hacer es una laminectomía descompresiva. En este caso, descomprimimos la médula, o bien, si el tumor crece desde el cuerpo vertebral para atrás, comprimiendo la médula, podemos realizar una descompresión subtotal, y de esta forma liberar y mejorar los síntomas del paciente. Obviamente esto depende del lugar donde está la metástasis. Si la metástasis fuese a nivel cervical y crece el cuerpo vertebral hacia atrás, por ahí la mejor idea es realizar una corpectomía, pero tenemos que tener en cuenta que para esto nosotros con nuestro abordaje, si bien este paciente está estable, podemos generarle algún tipo de inestabilidad y tenemos que pensar en reconstruir. Y para reconstruir necesitamos prótesis y a veces no están disponibles. Entonces hay que tener en cuenta estas variables y a veces, como dije, esperar un poco más hasta tener los elementos necesarios, o bien buscar alguna otra forma de tener este tipo de atención terapéutica en un centro que puede llegar a no ser el nuestro. En el escenario 2 es un poco más complejo. Tenemos un paciente que está estable, pero en este caso el primario no es conocido. Tenemos que, por todos los medios, intentar hacer una biopsia y determinar cuál es la estirpe tumoral de la lesión, ya que, como hablamos, el mieloma, el linfomoseminoma son tumores que pueden mejorar la sintomatología y puede disminuir rápidamente el volumen si son tratados sistémicamente.
Si tenemos esto, podemos ir al plan que habíamos planteado anteriormente. ¿Y por qué es necesario? Se los voy a mostrar con un ejemplo. Esta es una mujer de 55 años con diagnóstico de mieloma múltiple que tiene lesiones metastásicas en muchos niveles de la columna. A nivel T6 tiene esta lesión, tiene otra T8, T9 y T12. La de T6 es un grado Bilski 3, una gran compresión. A nivel 8 es un grado 1B y T9 es 1C, y a nivel T12, donde está la última de las lesiones, es un grado 0. Ahora, esa es una de las variables independientes. La otra variable independiente que debemos valorar es la estabilidad. Entonces, con tomografía vemos cuánto afecta a la parte ósea el tumor y determinamos que las metástasis más altas son estables, mientras que la que está a nivel T12 es una metástasis inestable. Entonces, ¿por qué nos sirve tener o saber que es un mieloma? Porque nosotros acá vamos a ajustar nuestro tratamiento quirúrgico. El paciente consulta por dorsalgia mecánica, no tiene ningún síntoma neurológico, aún con esa compresión a nivel de T6. Entonces, esa compresión a nivel de T6 puede ser tratada sistémicamente. Nosotros con cirugía debemos tratar la que es una variable independiente que no vamos a mejorar ni con medicación ni con rayos. O sea, que lo que hicimos nosotros es tratar la lesión T6, que era inestable, con una fijación corta con tornillos cementarios, y el resto lo trató la quimioterapia. Y miren cómo desaparece a nivel T6, T8 y T9 el tumor y la compresión que provoca en la médula. Otro escenario es cuando nosotros ya tenemos un paciente que escala un poquito en la destrucción ósea y tenemos un CINS menor de 12. Son pacientes que, en este caso, por ejemplo, el primario es conocido y tenemos que optar por una opción quirúrgica, pero tenemos que intentar no desestabilizarlo más nosotros con la cirugía. Entonces, mi recomendación acá es realizar una hemilaminectomía preservando la banda de tensión posterior. Obviamente depende si para dónde va el tumor y de dónde nace y dónde crece, pero si se puede, tratar de realizar una hemilaminectomía, y si a esta la podemos realizar con técnica mínimamente invasiva, es mucho mejor porque la incisión va a ser más chica, va a curar más rápido, va a poder hacer rayos más rápido. Una recomendación también es que si vamos a optar por esta técnica mínimamente invasiva, sobre todo a nivel dorsal, es tener drill, porque es muy difícil realizarla con Kerrison si es que uno no cuenta con el drill para realizar estos canales de apertura para llegar a la lesión metastásica. Y un ejemplo es este hombre de 67 años con una metástasis conocida de un CA de colon que sí consulta por un síntoma de compresión medular asociado a una dorsalgia no mecánica. Tiene dos lesiones a nivel T1 y T4. El Bilski en la T1 es un grado 2, en la T4 es un grado 3, acá le muestro de nuevo la imagen. Pero el CINS en la T1 es de 9 puntos y en la T4 es de 5 puntos. O sea, no es un paciente que esté inestable, pero nosotros con una descompresión, sobre todo si es una laminectomía, a nivel T1 podemos desestabilizarlo con nuestra cirugía. Entonces acá es donde es importante tratar de preservar la banda de tensión posterior, y esto es lo que hicimos, y de esta forma nosotros pensamos la solución quirúrgica de este paciente realizando una descompresión mínimamente invasiva mediante hemilaminectomía. El escenario 4 es lo mismo, pero con un primario desconocido, en donde una vez más tenemos que intentar, por lo que dije anteriormente, determinar cuál es la estirpe tumoral del paciente, porque podemos llegar a evitarle un procedimiento quirúrgico porque el paciente todavía no es inestable. Esto cambia en el escenario 5. En el escenario 5 son pacientes con SIN más de 13. Quiere decir que son pacientes que son inestables y que sí o sí van a requerir algún gesto quirúrgico de estabilización. Entonces acá importa poco si el primario es conocido o no, porque de todos modos nosotros vamos a tener que operar a este paciente. Lo que sí importa es que tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar estabilizarlo. Si nosotros no contamos en nuestro centro con medios para estabilizarlo rápidamente, la indicación es derivar al paciente a algún lugar que cuente con la tecnología necesaria para poder descomprimir y estabilizar. Obviamente, si estamos en un lugar donde no podemos derivarlo, no podemos, el paciente está quemando etapas desde lo neurológico, bueno, se descomprimirá y después intentaremos de alguna forma conseguir el instrumental para estabilizarlo, pero la indicación es tratar de hacer la cirugía correcta en estos pacientes. Para ir terminando mi charla, me gustaría que como concepto quede esto,
que nosotros, mientras antes operemos al paciente, tenemos más chances de detener el deterioro neurológico o de retrotraernos, de ir para atrás, de que el paciente mejore, que el paciente deambule, que tiene que ser un abordaje multidisciplinario para poder brindarle las mejores herramientas, no solo desde lo quirúrgico, sino desde lo oncológico, con rayos, con quimio, al paciente para que mejore. Y si podemos hacer cirugía mínimamente invasiva, eso tiene un gran impacto en el postoperatorio, porque es un paciente que se va a recuperar más rápido, que puede tolerar mejor la cirugía y que puede rápidamente continuar con su tratamiento neoadyuvante. Muchas gracias. Espero que les haya sido provechosa la charla.